Decidí dejarlo todo e irme a dar la vuelta al mundo. La mayoría de las compañías mueren. No todo es producto, no todo es ventas, pero es un mix. Todos los equipos grandes que he conocido de 4 o 5 personas han acabado mal. Lo que alarga el camino es el ecualizar, ¿no? El que los mínimos no sean tan mínimos y los máximos no sean tan máximos. Pero no me gustaba esa estructura tan jerarquizada, ¿no? Dentro de una gran corporación. Pues necesitas manos y buscas, pero luego a la hora de la verdad no todo el mundo tiene esa misma ambición. Y a mí se me cayó el 100% del pelo de la cabeza y de la barba del estrés. ¿Así? El 100%. En 4 días. Día a día no estaba siendo capaz de gestionar todo ese frenesí y adrenalina que tiene el emprender, esa montaña rusa donde un día te parece que te vas a comer el mundo y al día siguiente, ¿no? Pues con el abogado es exactamente igual. Nosotros íbamos a uno y nos decía que esto estaba ganado, el siguiente que esto estaba perdido y el siguiente que vamos a ver si lo peleamos. Hoy venimos a hablar con una persona que es emprendedor en serie, pero que además no viene a hablar solo de emprendimiento, sino también de la gestión emocional del proceso de emprender y cómo aguantar las hostias que te da la vida cuando emprendes o cómo aprender a través de ellas. Hoy en día también se dedica a invertir en startups, a invertir en emprendedores que empiezan y a ayudarles a crecer. Con lo cual vamos a ver hoy la parte más humana y la cara B del emprendimiento probablemente. Hoy tenemos con nosotros en Raw Podcast a Adrián Gallardo. Adrián, ¿cómo estás? Gracias, David. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Empezaríamos. Con muchas ganas de venir, con ganas de hablar a calzón quitado, por decirlo de alguna manera, sin tapujos, porque yo creo que es la parte más importante, ¿no? Que sobre todo para aquellos que están pensando en emprender y se quieren meter en algún momento a emprender, que tengan un poco esa realidad, no la romantización que todos tenemos cuando empezamos a emprender, sin quitarles las ganas, porque creo que el emprendimiento es algo increíble. Pero sí, trataremos de hablar de cómo ir aprendiendo en todo ese proceso de emprender. Cuéntanos tu historia primero. ¿Quién es Adrián Gallardo? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo conseguiste ser emprendedor en serie? Vale, no venía de serie, por decirlo de alguna manera. Yo soy telecos, Vale. soy ingeniero de telecos de formación, y mi vida empezó, pues, como la de varios ingenieros en aquel momento también, en Deloitte, en consultoría de riesgos tecnológicos. Igual que yo. Ah, sí, Sí. es Deloitte. Yo empecé en consultoría de riesgos tecnológicos y como siempre digo, creo que tuvieron una habilidad especial los de recursos humanos de Deloitte como para entender que yo ya tenía esas habilidades como para empezar a estar a cara del público, en lugar de tanto estar en la parte más técnica, por decirlo de alguna manera. Y para mí eso es mi gran aprendizaje de Deloitte, el empezar a entender que yo, entendiendo las necesidades del cliente, tratando de hablar con cliente, etcétera, pues me lo pasaba mejor para empezar, ¿no? Y creía en ese momento que podía empezar a aportar algo más de valor. Pero no me gustaba esa estructura que si has estado ahí conoces, tan jerarquizada, ¿no? Dentro de una gran corporación. Así que decidí dejarlo todo e irme a dar la vuelta al mundo. Y ahí pues empecé con esa mentalidad de estar abierto a las oportunidades. Porque mis padres no son emprendedores, yo no había pensado nunca en emprender. Pero en otro viaje había conocido a Pablo, un chico mexicano, y después de 1 año y pico viajando, dando la vuelta al mundo, me quedé en México a vivir con Pablo y allí montamos nuestra primera compañía. Si queréis luego hacemos doble clic y hablamos de eso, pero allí empieza el emprendimiento, ahí empieza mi parte de descubrir que lo que me habían enseñado en la universidad de solucionar problemas se podía trasladar a la vida real, ¿no? Y pues siempre me he definido un poco eso, como un solucionador de problemas. Primero en Trendy, en esa primera compañía en México, pues aprendí mucho de toda la parte de venta. Nosotros vendíamos a cliente business. A otras empresas. A otras empresas y AAA, o sea, eran corporativos tipo Visa, Uber, Nike. Que es muy jodido venderles a ellos, ¿no? Al final es algo que es eso, es un aprendizaje a cómo tratar con el cliente, expectativas, necesidades, etc. Pero para mí fue darme cuenta, ¿no? De que era otra de mis habilidades, por decirlo de alguna manera. Luego había una parte muy importante en ese negocio que era Trendy, que era la parte operativa y logística. Al final nosotros importábamos y aquí pues macheaba un poco pues mi parte más ordenada de la ingeniería. Y bueno, pues eso
aprendizajes, luego una parte muy relevante de negocio. Al final, cuando montas tu primera compañía y sobre todo si no vienes del área de negocio, pues una P&L, el cómo sostener una tensión de caja, todas esas cosas que al principio pues, no son tan triviales, pero que cuando estás ahí en el día a día, pues creo que es interesante y son aprendizajes muy buenos. Vuelvo a España. Y me meto ya a emprender, pero más startupero, ¿no? Más empresa tecnológica, juntando lo que había aprendido de negocio con esa vertiente que ya venía un poquito de mi background, de mi formación, que es la de ingeniero y tecnología. Y ahí, bueno, pues lo mismo, si queréis luego hacemos doble clic, pero montamos Subo, la primera era Trendy, la Trendy Corp, la segunda Subo, y montamos un marketplace de compra-venta de segunda mano en el momento en el que Wallapop, que todos conocemos Wallapop, ¿no? Pues estaba bajando de valoración porque no conseguía controlar la transacción. Vale. ¿No? Al principio ya sabemos, y si no, luego hablamos un poco de los últimos años de las startups o del venture en España, pero al principio, cuando nosotros empezábamos, pues se buscaba volumen de usuarios, etcétera, pero no importaba tanto el facturar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Perdón. Y hubo un punto en el que facturar empezó a ser más importante y en buscar esa facturación. A Wallapop le costaba un montón migrar, ¿no? Y que realmente pasara. Yo me acuerdo, mi pitch en aquel momento era que Wallapop solo controlaba el 0,7% de las cosas que pasaban dentro de Wallapop, Claro, ¿no? Y nosotros entrábamos con un modelo 100% in-app, donde pues en aquel momento empezábamos a poner ya los pagos en escrow, todo pasaba por nuestras manos. Long story short, después de 2 rondas y casi 2 años, de proyecto, acabamos en 2 años de juicio más con uno de los cofundadores, súper aprendizaje, y aquí es donde empiezan precisamente, y podemos ir tocando, porque ahora haremos doble clic en las dos historias de cómo fueron, ¿no? Pero podemos ir empezando a entender que la mayoría de las compañías mueren. Es decir, la primera empresa era una empresa mucho más tradicional, con un crecimiento mucho más tradicional, que a día de hoy sigue viva. Una empresa con menos riesgo. Pero cuando tú intentas llevar el motor muy revolucionado e intentas hacer cosas al límite, pues es mucho más probable que alguna de las piezas fallen, ¿no? Y en nuestro caso, fue el equipo. ¿Vale? No supimos ser capaces de tener esa cohesión dentro del equipo y ese alineamiento en el que todos vamos hacia el mismo lado. Yo como CEO en aquel momento, también hace esto 8 años, creo que las habilidades y el contexto de aquella versión de Adrián eran un poco diferentes a las de ahora, pues no supe alinear a todo ese equipo, ¿no? Y esas visiones diferentes hicieron que el equipo rompiera. ¿Por qué? Porque había quien era más ambicioso, quien quería ir más despacio. Más que la ambición, era una visión que arrastrábamos por nuestros backgrounds. Es decir, Vale. En una compañía no todo es producto, no todo es ventas, o no todo es hacer el fundraising para levantar capital, ¿no? Yo no sé si es un 50-50, 20-80 o lo que sea, pero es un mix. Vale. Y había gente en el equipo, sobre todo la parte más técnica, que creía que el producto era lo único y se percibe menos el valor en el resto de áreas si tú crees que lo tuyo es lo más importante, ¿no? Y esto empezó a crear fricción y desalineamientos que acabaron tensando la cuerda y nos llevó a un proceso legal que en medio de una ronda de inversión y con ese crecimiento que necesitas, pues hizo que tuviéramos que parar la compañía y no tengo ningún problema ni ningún pudor en hablar de todas las cosas que salieron, porque creo que es súper importante pues que la gente entienda que es lo más normal. De hecho, con el co-founder con el que tuvimos esa súper gran tensión, a día de hoy nos llevamos bien, la situación está ok, porque también entendemos, y creo que puede ser algo interesante dentro de la conversación, que yo reduzco bastante todo a un contexto y a un momento. Es decir, ni tú reaccionaríais igual en un contexto o un momento diferente. Eso lo tenemos todo claro, ¿no? Sí. Entonces, si cambiamos ese momento y ese contexto, es posible que la persona hubiese reaccionado de una manera diferente. Pues en aquel contexto, tanto yo como mi co-founder, como el resto de los socios, porque éramos 5 socios, también otra de esas Eso es otro tema, ¿no? red flags que ponen muchas veces incluso los inversores o que a día de hoy, o sea, de verdad, habrá excepciones, pero yo prácticamente todos los equipos grandes que he conocido de 4 o 5 personas han acabado mal, o si lo han acabado sobrellevando, por decirlo de alguna manera, es porque
alguien ha conseguido salir, o sea, han salido de una manera más o menos Nosotros sana. éramos 4 al inicio, ahora somos 3. Es O sea, normal. En el es primer normal, año, ¿no? Y sí. hay mucha gente y al principio pues necesitas manos y buscas, pero luego a la hora de la verdad no todo el mundo tiene esa misma ambición. Entonces, bueno, es normal. Y dicho esto, pues volviendo un poco a eso, pues acabamos tensando la cuerda más de lo normal y volvimos y fuimos a un juicio que hizo que paráramos. A partir de ahí, y por enlazarlo ya en cómo estoy yo y ya os dejo preguntar que estoy hablando bastante. No, pero estás hablando mucho, pero normalmente intervenimos más, pero estás explicando de coña. Sí, no, Lo digo en serio. espectacular. Normalmente hablamos más, pero es que cuando es interesante es mejor No hace falta intervenir. que el invitado siga. Perfecto. Dicho esto, pues aquí empiezo después de 2 emprendimientos, y en ese momento llevaba 7 años, ¿no? 6 años con 2 proyectos diferentes, pues básicamente empiezo a conectar a personas dentro del ecosistema. Pues yo había sido la cara visible de Subo, pues conocía a varios inversores, inversores que buscan deal flow, emprendedores que quieren de esto, pues conectarlos a rondas. Luego pues empecé a colaborar con Simon Lee en Península, tratando de llevar esa parte de innovación y emprendimiento a las corporaciones. Trabajamos con proyectos más corporativos en Open Innovation, tratando de hacer esas cosas, todo como freelance, de una manera en la que yo me iba dando cuenta de que mi rol no era tanto esa cabeza principal que había tratado de ser y había ido siendo hasta ese momento, sino que mi rol era mucho más ayudador, mi rol era mucho más de... Yo creo, y con 35 años ahora, pues he ido entendiendo que yo soy mucho mejor siendo el Sancho Panza que ayuda, que motiva, el entrenador que está ahí al lado del emprendedor, que tengo una habilidad para... extraer las problemáticas, ¿no? Y sacar un poco todas las cartas encima de la mesa, y posteriormente yo no tengo todas las soluciones, pero cada vez tengo más ecosistema, más gente a nuestro alrededor, que siempre digo, si yo no te puedo echar un cable, mi objetivo es que en 24 o 48 horas tú estés con la persona que te pueda ayudar, ¿no? Y eso es un poco a lo que me dedico hoy, a lo que nos dedicamos en Aticolab, que como ecosistema de ayuda y apoyo al emprendimiento, lo que hacemos es invertir y apoyar a otros emprendedores en su día a día. Luego hay una parte importante donde también hacemos esta parte de Open Innovation para corporación. Al final, si queréis, lo comentamos también, el modelo de aceleración como P&L, pues no salen los números, y para nosotros es súper importante que el emprendedor no sea nuestro cliente, no sea nuestra fuente de ingresos principal, sino que nosotros vamos a la corporación y tratamos de venderle toda esa metodología que tenemos y ese apoyo al emprendedor y juntarles, ¿no? Para que salgan cosas interesantes. Creo que nunca nadie nos haya dado una respuesta tan completa a quién eres. A quién eres, ¿no? Pero es brutal porque ahora ha sido como el tráiler, ¿no? De la entrevista. Sí, exacto. Entonces ahora vamos a ir... Vamos a ir haciendo zoom in donde queráis. Eso es. O sea, si os ha gustado, quedaros a ver la entrevista porque vamos a hablar sobre esto y luego también sobre aprendizajes y un poco cómo emocionalmente has vivido todo esto, ¿no? Empezamos por la primera empresa, ¿no? Esta empresa más tradicional. Bueno, a mí me gustaría saltar un poco antes, y es, pues si has dicho que en tu familia nunca nadie había emprendido, ¿por qué decides ir a darte una vuelta por el mundo y allí descubres lo que es el emprendimiento? Pues probablemente porque una cosa que sí que he tenido mucho es muy poco miedo a salir de la zona de confort. ¿Ok? Y eso creo que me ha llevado a hacer muchas cosas, a explorar muchos caminos, que luego he sido muy libre de ir cerrando o ir abriendo. Y en eso he basado mi vida, en el ir abriendo puertas y poco a poco ir siendo muy consciente de que me hace feliz, que no me hace feliz, que me gusta y que no me gusta, para ir acercándome, ¿no? A esas puertas que más me gustaban. Entonces, yo salí de allí simplemente porque no quería alargar mi proceso en Deloitte. Yo no era algo que me gustaba. Yo me iba a ir a dar la vuelta al mundo con un amigo que al final no pudo venir si me fui solo. O sea, da igual. Y durante la vuelta lo que digo siempre es que aprendes a estar como una especie de radar de oportunidades, porque como no tienes plan, no tienes next step, no tienes nada, pues cualquier cosa te llama la atención. Y fue eso cuando me quedé en México, porque yo ya había conocido en otro viaje a Pablo. Estaba por Estados Unidos yo y me dijo, oye, bájate, nos vemos. Hacía como 3 años que no nos veíamos. Bájate como quien baja del piso a la recepción del hotel. Claro, bueno, sí. El mindset viajando sin fecha de vuelta es diferente. Pero sí, y ahí es cuando ya me bajé y mi idea no era, oye, voy a emprender. Mi idea es verdad que Pablo, y aquí lo introducimos con Trendy, Pablo estaba
él había hecho marketing, mercadotecnia le llaman en México, y él había empezado a comprar productos en México pues a mayoreo y a venderlos a menoreo en esto. Así que él empezaba a tener un poco esa estructura ya de importar. Pero cuando llegué yo, pues un poco lo que tratamos de hacer es llevarlo, ¿no?, a esa parte un poco más profesional. Me acuerdo que él fue muy orgánico, porque él al principio me dijo, oye, tenemos una reunión con Vans que quieren merchandising, y como él estaba importando esto, quiero que vengas a la reunión, hables español, literalmente, o sea, hay ese sesgo también con los españoles, y que pues, sigas la conversación, y ahí vamos viendo. Salió bien, o sea, conseguimos el deal, trajimos ese primer pedido, y a partir de ahí, pues de manera muy orgánica, fuimos abriendo, y no solo hacíamos merchandising, hacíamos también eventos y stands. ¿Vale? Porque bajó Ana, la que después fue socia y era mi pareja en aquel momento, pero ella estaba haciendo un posgrado en Harvard, random máximo. Total, que le digo, oye, que nos ha salido esta oportunidad, estamos haciendo el merchandising, empiezan a pedir también eventos, stands y las cosas donde hacen el delivery del merchandising. Pues una de las cosas que aprendimos es, lo que quiere la corpo es fácil. O sea, en lugar de tener 4 proveedores diferentes, 3 proveedores diferentes, le haces el paquete, puedo hacerte un sobrecoste de tanto, no tengo ningún problema, y empezamos a funcionar muy bien. Empezamos a trabajamos con Nestlé, trabajamos con Uber, con Visa, fue el momento del Mundial de Río también. Wow, vale. Hicimos un montón de activaciones por todo México. La verdad es que empezamos a funcionar muy bien, pero un negocio así tiene un gran problema, y es la tensión de caja. Es decir, nosotros comprábamos a China principalmente, por generalizar, aunque había un poco de todo. Nosotros incluso llegamos a tener fábricas que producían para nosotros, que estaban validadas por las marcas que estaban aquí, porque había productos un poquito más sensibles, porque te encontraban en contacto con la piel, o que iban destinados a un buyer en concreto. Pues básicamente comprábamos en China, teníamos que adelantar pagos, y a nosotros nos pagaban a 60, 90 días, si no alguno más, ¿no? Ya que estás siempre al límite, que si te falla un pago, ¿no? Pablo decía siempre, por dinero no paramos, pero pues uno de los súper grandes aprendizajes es a cómo gestionas caja, cómo te sacas líneas de crédito, cómo hablas con el banco para que puedan ayudarte, ¿no?, en esos momentos, cómo pues al final tienes también, haces una parte de factoring, ¿no? Porque tú tienes facturas o pedidos, por decirlo de alguna manera, de compañías con muchísima credibilidad. Porque el dinero va a llegar, ¿no? El dinero va a llegar, pero va a llegar de aquí a 3 meses, ¿sabes? Entonces, de alguna manera te tienes que financiar para mantener todo ¿Y cómo lo gestionaste emocionalmente? Toda esta parte de ostras, que te quedas sin dinero en la cuenta del banco. Vale, es muy diferente la de México a la de España. Porque yo en México seguía con esa mentalidad de viaje, estaba de aventura. O sea, el viaje o la aventura se había expandido a montar eso también, pero seguía en esa aventura. Entonces, como yo venía de comer en cualquier sitio, de dormir en cualquier sitio durante el viaje, es verdad que a Ana y a mí, que vivíamos juntos allí en México, nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, nos cortaron, porque había meses que no podíamos pagar al principio, porque al final es eso, salía bien un proyecto, pero era 100% dentro de la compañía otra vez. Salía bien un proyecto 100% dentro, porque si ha salido bien una, a la siguiente te piden más, y significa adelantar más. Adelantarte más. Entonces, la verdad, yo ahí lo llevaba muy bien. Vale. O sea, lo seguía viviendo como una aventura, no necesitaba dinero, o sea, seguía con esa mentalidad de ser un joven que podía vivir con los basics al máximo, y encima en la experiencia de aventura de México, que sales y te comes 2 tacos en la calle y está perfecto, ¿sabes? Entonces, yo te diría que ahí no sufrí en esa parte de no tener capital. Lo mismo, momento y contexto, ¿eh? O sea, en ese contexto lo llevaba muy bien. Creo que lo que me hizo irme de allá no fue ninguna de estas cosas. Yo creo que ya había cumplido una etapa después de 2 años allí en México, más el año viajando por la vuelta al mundo, y me apetecía probar eso mismo en Barcelona.
Vale. Y entonces ahora vamos, ¿no?, a la segunda. Pero antes de la segunda Vale. compañía lo intentamos en Barcelona y que creo que aquí hay un aprendizaje En Barcelona bastante lo intentasteis lo mismo. Lo mismo. Ah, vale. Primero, antes de Subo, Es mi verdad. idea para volverme fue, ostras tú, y si nosotros ya empezamos a trabajar con Bridgestone, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica, en algunos países más de Sudamérica. Centroamérica y Sudamérica. Pero básicamente decidimos volvernos y decir, oye, ¿por qué no probamos? Y si si esto nos funciona aquí, ¿por qué no va a funcionar en Europa? Al final Nestlé lo tenemos aquí como cliente, somos un proveedor certificado de Nestlé, podemos ir a España y hacer lo mismo. Vale, yo no tenía ni idea de qué es el tamaño del mercado, yo no tenía ni idea de toda esa teoría sobre negocio, y ahí es donde, gracias a meterme en el ecosistema startupero, empiezas a aprender toda esa teoría del negocio, que en lo otro, pues por eso identifico mucho más a las pymes, ¿no? Es como que lo haces por una mezcla entre sentido común y cosas que más o menos vas haciendo por intuición. Entonces creo que así se van salvando las pymes, sin profesionalizar tanto el negocio. Una vez tienes toda esa teoría, es cuando tienes capacidad de profesionalizar el negocio. Entonces el tamaño del mercado en aquel momento hizo que no fuese viable el negocio en España, porque nosotros para Nestlé hacíamos un pedido normal en México de 20, 50.000 unidades y aquí en España eran 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 si algo salía un evento o alguna cosa muy grande, ¿no? Entonces, ostras, era muy complicado. Era muy complicado en un negocio de volumen tratar de llegar a hacer los números que podíamos hacer en México. Así que dije, paramos España, México siguió funcionando, yo cada vez fui desenganchándome más de todo lo que se hacía en México. Tú querías estar aquí, ¿no? Sí. Y ahí es donde empecé precisamente a meterme más en ese ecosistema startupero, emprendedor, súper recomendable para todos, de ir a eventos, cosas que de verdad te empiezas a empapar. Y conocí a dos chavales que estaban, no sé si conocéis Lane, pues ellos dos salían de Lane, estaban en Lane. Lane, para los que no lo sepan, es una vamos a decir, universidad, ¿no?, donde te enseñan emprendimiento montando una empresa desde el primer año de carrera. Publi, pero que hacen un gran trabajo. Creo que he conocido a mucha gente que sale de Lane, que de verdad es gente que hace las cosas bien o que tiene idea de qué hacer para emprender cuando salen de la universidad esta. Entonces, bueno, pues básicamente entablamos conversación con estos chicos, nos empezaron a contar el proyecto, pues le empezamos a dar feedback del proyecto, total que a la semana nos dicen que nos gustaría que os sumarais como co-founders y así empezamos Subo. ¿Tú del anterior habías vendido tu participación o seguías? No, seguía, pero básicamente ya te digo, es un negocio que crece de manera tradicional, con sus crecimientos del 10% anual, con sus EBITDAs tranquilos, es un muy buen negocio, porque es un muy buen negocio, pero no tiene no es lo que buscamos. No es una startup. No es una startup donde... es un negocio. Sí, exacto, es un negocio 100% normal. Pero Subo sí, y Subo empezaba un juego totalmente diferente. Yo me acuerdo, y como sirve como anécdota, ¿no? Pero uno de ellos, Arturo, tenía el LinkedIn de Didac Lee porque lo había conocido en un evento, etc. Y le escribió y le dijo, oye, tenemos un proyecto y vamos a emprender. Y Didac Lee le dijo, perfecto, ¿tenéis un deck? Nosotros tuvimos que buscar en Google qué significaba deck, que para todo es una presentación para inversores, o sea, algo así sencillo si lo dices en 2 palabras, pero no sabíamos nada, o sea, no teníamos idea de la terminología. La primera persona seria con la que nos reunimos para hablar del proyecto fue Vicenç Martí, otro mítico del ecosistema, super crack, que lo mismo, me preguntó por nuestro MAU, Monthly Active Users, pero no dijo Monthly Active Users, solo dijo MAU, y yo me dije, ¿qué es? No entiendo nada. Así que fue aprender, hay que empaparse. Realmente creo que, y cada vez por suerte, pues tenemos más formas, ¿no?, de adquirir ese conocimiento, esa formación, y por eso creo que a día de hoy no sirve con ayudar a los emprendedores con formación. Eso tiene que venir de casa, os lo tenéis que empapar, o sea, hay que... Yo tengo grabado, de verdad, todos los cursos que necesitas para emprender, de 0 a 1. El que quiere que me escriba y hablamos, pero en YouTube está.
O sea, Ya. hay que entender que ventas hay que aprender si quieres vender, porque el primero que va a vender es el emprendedor. Claro. Y el emprendedor vende siempre. O sea, le vende al inversor le vende la compañía entera. O sea, le vende al cliente, pero ahí al cliente solo le vende el producto normalmente, por lo general, el producto o el servicio que le estés vendiendo, pero le vende al equipo. Al equipo le tiene que vender la ilusión, la motivación para estar alineados. Entonces, vender. Todo el día. Todo el día. Y tienes que aprender a vender, tienes que intentar vender de la A base, manera que a sea. base de pegarte leche. O sea, yo, en la empresa, yo sobre todo vendo yo. O sea, tenemos un equipito ahora ya de ventas. Y claro, yo al inicio, al empezar a vender, no tienes ni idea. Y la primera vez que le tienes que plantar un presupuesto a un cliente con 22 años, pues claro, y un presupuesto de varias Te da decenas de miedo, miles de euros. el precio es la fricción. Claro. Y ahora, pues no, al revés, ¿no? Pero esa base de intentarlo. O sea, yo creo que es algo que todo el mundo debería hacer unas prácticas vendiendo. Es que aunque sea vender enciclopedias por las casas, yo creo que aprendes una barbaridad. Sí, sin duda, ¿eh? Y para llevar tu pregunta de antes, que creo que es interesante, a la parte de Subo, de cómo gestionamos Sí. Subo hubo dos etapas diferentes. Vale. ¿No? La primera, ilusión absoluta, Vale. donde todo el mundo Sí. está comprometidísimo. O sea, Euforia. además le contábamos la idea a la gente y como era un B2C fácil de entender, la gente se sumaba al proyecto, conseguimos una primera ronda Friends, Family, Fools, que decimos siempre bastante sencilla, pero donde ya había esos Fools, gente que ya entendía, que había hecho algunas, no eran inversores profesionales, business angels profesionales, pero ya habían hecho sus cositas, etcétera, y empezamos a juntar gente a nuestro alrededor súper interesante. Así que las primeras etapas, ilusión absoluta, estaba emprendiendo con Adri, el que también es mi socio, donde nos lo pasamos bien, donde acabamos de nuestro horario normal y Adri había montado 2 networkings, íbamos a eventos o lo montamos en nuestra casa. Y la verdad, yo recuerdo esa etapa como una etapa en la que Adri se sentía que estaba yendo al 200% porque estabas haciendo un montón, pero estaba en la cresta de la ola. O sea, yo estaba mega feliz, cresta de la ola sin haber hecho nada, ¿eh? O sea, entendedme, hemos levantado una ronda, estamos construyendo producto, conseguimos que se haga el primer pedido a través de la plataforma, que me acordaré siempre de una cámara Polaroid que se hizo a través de la plataforma. Entonces, veíamos que las cosas cogían sentido y empezaba a funcionar. El CTO que teníamos nosotros en ese momento era un ex Deloitte, amigo mío, que habíamos hecho en aquel momento. Erais los 3, ¿no? O sea, éramos 4. Eran los 2 chicos que habíamos conocido, el CTO y yo, y luego es que ya se incorporó el otro Adri. Y básicamente el CTO estaba en Japón. Sí. Él trabajaba para Rakuten, era un crack, bueno, es un crack, Jonathan, es un absoluto crack. Pero básicamente cuando se empezó a profesionalizar la cosa, el CTO era algo importante que estuviese en casa, que nos lo empezaban a decir los inversores más profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la salida con Jonathan, la verdad es que me quitó el sombrero, fue un capo absoluto, un señor absoluto, salimos, todo perfecto, y teníamos que incorporar a un CTO que estuviese aquí. Y conocimos a este CTO, a Jorge, que él venía de la empresa de Candy Crush. Vale. Sí. De King. ¿Sí? Y básicamente él, técnicamente, crack absoluto, él controlaba de Machine Learning, que eran cosas que nosotros teníamos que empezar a hacer para el reconocimiento, para la recomendación de producto, para nosotros, era muy relevante esa parte de recomendación de producto para nosotros. Y bueno, aquí empieza un poco la segunda etapa, donde la verdad es que empieza súper bien, porque él técnicamente nos ayuda a evolucionar muchísimo el producto, Vale. pero hay un desalineamiento. Yo empezaba allí diciendo, oye, yo he aprendido negocio, pero puedo entender a la parte técnica, porque yo estaba ahí, voy a intentar ser el mejor enlace posible. Siempre ya sabemos que negocio y tecnología pues a veces han podido estar más desconectados. Pero no fue así. Y no conseguí ser ese pegamento que juntara la parte de tecnología y negocio, y se fue generando mucho más fricción. Sin embargo, debo decir que yo ya empecé a sentir el peso del emprendimiento y de cómo estaba llevando mi motor más revolucionado antes de que estallara nada con Jorge. Vale. Es decir, a mí se me cayó el 100% del pelo de la cabeza y de la barba del estrés. Así. El 100%. En 4 días.
Ostras. Qué bien. Empezó por aquí una clapa 100%, todo esto entero, donde piel de bebé, como si no hubieses Sí. tenido Sí, nunca sí. pelo, piel de bebé, y luego por todo clapas todo el pelo al 100%. Y eso era por la tensión. Alopecia areata viene Vale, dada por el vale. estrés. A alguien le puede salir una cosa en el estómago, Sí. a otro le puede salir no sé qué. Porque cada uno A mí reacciona como- se me cayó el 100% del pelo. Qué bestia. Y yo tengo tatuado aquí un calvo feliz, pero porque yo en ese momento te juro que yo no estaba mal. Yo por eso quiero hacer hincapié de que a mí esto no me pasó porque Jorge detonara y nos viéramos en un proceso judicial, en un proceso legal tan largo. Esto salió porque yo en el día a día no estaba siendo capaz de gestionar todo ese frenesí y adrenalina que tiene el emprender, esa montaña rusa donde un día te parece que te vas a comer el mundo y que todo va increíble, pero al día siguiente encuentras algo de producto que se convierte en una limitación y no ibas a poder hacer eso que querías, y al día siguiente el ticket que tenías se te ha caído y al día siguiente viene un ticket que es el doble. Sí, y sí. todo eso, en lugar de tener la capacidad, que a día de hoy ya lo he podido masticar un poco, y lo que alarga el camino de un emprendedor es el ecualizar, ¿no? El que los mínimos no sean tan mínimos y los máximos no sean tan máximos. Si los llevas todos aquí, tú eres capaz de aguantar una carrera muchísimo más larga hasta que llegues a ese punto de éxito, por llamarlo de alguna manera, o en el aha moment en el que salgan las cosas. Pero si tú no eres capaz de ecualizarlo, yo que siempre he sido de emociones fuertes, de adrenalina para aquí, Es que de esto, cosas así, yo lo que demás. dices, o sea, a mí me pasa muchísimo, me siento súper identificado, y más nosotros que vendemos servicios, y yo que hago ventas, que hay día que estás aquí porque vendes un proyecto enorme, al día siguiente uno enorme se te ha caído, al día siguiente un cliente está encantado y te compra por 20, al día siguiente un cliente no tanto, y yo creo que no ser tan eufórico, ¿no? En los momentos de euforia es clave para no estar tan abajo en los momentos de pánico, ¿no? 100%. 100%, porque necesitas mantenerlo. Lo otro es llevar, si lo vieres como un coche, es como llevar el coche revolucionado todo el rato. Ya. Y va a acabar petando el motor. O sea, en algún momento va a acabar petando, ¿no? Y hay gente que dura más, hay gente que achaca eso al equipo fundador y se acaba rompiendo el equipo fundador, hay gente que lo deja antes de llegar a ese momento hito que te permite luego seguir. Entonces yo creo que la parte de gestión emocional es súper, súper relevante, ¿eh? Y muchas veces el emprendedor tiene que tener, o parece que tiene que tener, sobre todo en este ecosistema de ultracrecimiento, de hipercrecimiento que tenemos en las startups, que tú trabajas 14 horas al día y que cuando Y la paras tensión prácticamente es constante para descansar y volverte a activar. Y la frase que queda bien en los networkings es cómo vas a tope. Todo el mundo. Como Todo el mundo. muy liado. Joder, todo el mundo va súper todo el liado mundo. y súper a tope, Sí, de verdad, pues creo que es una mala noticia. Entonces, está bien, o sea, creo que es verdad que hay que hacer muchas cosas en el inicio, que eres el que hace absolutamente todo, que te encargas de mil cosas. Dedícate tus tiempos. O sea, de verdad, cada vez que creas que no tienes que parar, haz el ejercicio de entender que no eres un superhombre y que te estás haciendo un favor a ti y a la compañía para poder alargar al máximo ese proceso, ¿no? Que vas a tener que pasar seguro para llegar a conseguir los hitos. Wow. Y entonces, esto te pasó antes del choque, pero hay un momento que sí que hay un choque con Jorge, ¿no? Claro, hay un y ahí momento. se rompe. Y ahí es cuando probablemente, contexto, el Adrián de ese momento también pues venía muy mermado, muy sesgado de esa tensión que llevaba, y por eso pues tampoco supo gestionar, ¿no? Esas expectativas con el co-founder, o esa manera de hacer, esa visión, ese alineamiento en ciertas cosas, y por eso acabó petando. Y aquí hay aprendizajes que esto sí que no va a tocar todo el mundo, pero a nivel legal dentro de las startups, que Claro. también son súper relevantes, ¿eh? Es decir, lo primero que te dicen cuando empiezas es haz un pacto de socios, Sí. ¿no? Esto nos lo dicen a todos. Y es verdad, tienes que hacerlo, ¿vale? Porque es el marco en el que se va a regular, ¿no?, el juego que vamos a tener los socios, ¿no? Es como las reglas del juego. La realidad es que el pacto de socios no sirve para absolutamente nada, a no ser que tú seas capaz de sentarte a hablar con ese socio. Me explico. Nosotros se tensó tanto la situación que por mucho que pusieran el pacto de socios que A, B o C, pues
no éramos capaces de sentarnos en una mesa para gestionar eso. Y solo un juez podía decir que por mucho que tú hayas hecho algo mal y lo hubieses firmado en el pacto de socios, en este caso algo de Jorge, pues tú tenías que renunciar a esas participaciones de la compañía. Porque había, según pacto de socios, tú tenías que renunciar a esas participaciones de la compañía. Y eso lo teníamos bien. Pero la realidad es que solo un juez, o solo cuando solo puede hacer, es un lío puede hacerte ir a notario increíble para firmar eso y perder tus participaciones. Dinero y esfuerzo. Y entonces eso nos llevó a un proceso legal que es mucho más largo de explicar porque también hubo una demanda por conciliación laboral, cosas que no sabía ni lo que eran en aquel momento cuando somos 8 personas en la compañía, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, creo que es importante entender que cualquier emprendedor se siente con el proceso legal, aparte de pacto de socios, ¿eh? Una vez ya haces pacto de socios, todo es súper bien y demás, pero cuando tú entras en un proceso legal, yo siempre lo identifico, lo comparo con un médico. Lo único que puedes pedir es una segunda opinión. Si tú vas al médico y te dice que tienes algo grave, tú vas a otro médico y pides una segunda opinión porque no tienen ni idea. Y si te vas a otro que te dice que no tienes nada, vas a ir a un tercero a preguntarle, ¿no? Pues con el abogado es exactamente igual. Nosotros íbamos a uno y nos decía que esto estaba ganado, el siguiente que esto estaba perdido y el siguiente que vamos a ver si lo peleamos, ¿no? Y entonces es un proceso que es súper vulnerable porque el emprendedor intenta tener siempre las cosas controladas, o sea, normalmente los emprendedores somos personas que nos gusta tener las riendas de las cosas que van pasando a nuestro alrededor y yo me sentí súper vulnerable en el proceso legal. Lo acabamos ganando, acabó yendo todo bien, etcétera, pero claro, o sea, sobre todo lo que tú decías, ¿no? Cualquier cosa que requiera que un juez diga algo significa que vas a estar 2 años hasta que eso pase. Claro. Y eso es lo que tú paró absolutamente todo. Claro. Claro, eso es dramático, porque pierdes el foco, pierdes el tiempo. No foco, es que no podías seguir. Ya no puedes hacer nada. Nosotros estábamos en medio de una ronda Ya y yo no puedo pedir ni un euro. O sea, los tickets, era una convertible, los tickets que ya habían entrado, tuve que devolverlos. Ya. Y suerte que no los habíamos gastado. Claro. Pero es que había 2 tickets que habían entrado el día antes de que Jorge, o el co-founder, detonara todo, ¿no? O se detonara la relación entre las dos partes, si queremos, para hacerlo, porque los dos teníamos culpa, todas las partes teníamos culpa, obviamente. Entonces, ese que acaba de poner el capital en una de estos, pues obviamente es que como CEO tuve que ir a dar explicaciones a todos aquellos euros que yo había fundraiseado, levantado como capital para decirles que el proyecto no podía seguir adelante. ¿Intentasteis negociar en paralelo al proceso judicial o llegó un momento que era ya como imposible? Sí, lo que pasa es que fue casi imposible. O sea, al final es una guerra de burofaxes, es una guerra en la que ya los abogados te dicen que tú no hablas y que tienen que hablar entre ellos. Entonces es complicado. O sea, llegados a ese punto, además es eso, él nos interponía una demanda por conciliación laboral, que es algo bastante particular porque la mayoría de los cofundadores, cuando empezamos, sobre todo en esta parte más startupera, no tenemos sueldo. Es decir, nuestro equity dentro de la compañía viene dado por el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Dentro de esa compañía, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ese equity, de alguna manera, o como se está traduciendo en euros, tiene que tributar y pagar impuestos por lo que sea. Bueno, pues al final no soy abogado, no es mi parte legal, pero acaban siendo 200 y pico mil euros de multa que nos estaba pidiendo por los 4 socios que éramos en aquel momento, que teníamos esa misma situación. Entonces, al final fue un proceso bola que no acabó llegando a ningún sitio, pero a él ya le sirvió como para, en aquel momento, pues hacer esa parte de si no vais conmigo no sale. ¿No? Un poco esa mentalidad que, pues lo mismo, momento, contexto, que estoy seguro de que hoy sería totalmente diferente. ¿Y cómo acabó la startup después de esto? Si te soy sincero, la startup hoy sigue abierta. En stand-by, bla, pero ha sido un proceso bastante largo. Pero bueno, cerramos básicamente. Ahí se acabó. Ahí lo que pasó es que nosotros hicimos un intento. Dentro de ese intento, pues al final nos pedíamos capital por cada vez que conseguíamos mejores resultados dentro de la compañía, y llegó un punto en el que sabíamos que no tenía ningún tipo de sentido y que yo mismo no quería seguir haciendo el problema más grande pidiendo capital a gente que todos me habían dicho que no, obviamente por tener ese proceso, pero yo personalmente tampoco me veo cómodo haciendo eso, teniendo ese follón detrás. ¿Cómo te llevas con Jorge hoy?
Decías que bien. Cordial, cordial. Hace unos años ya tuvimos... Y esto forma parte de mi filosofía de vida, ¿eh? Yo intentaré siempre que no haya nadie que me quiera girar la cara por la calle. Y en ese contexto, te lo juro, lo he llevado al máximo nivel con mis parejas. Yo con todas mis ex me llevo bien, tengo una muy, muy buena relación a día de hoy. Muy, muy buena relación. Muy, muy buena, o sea, muy buena a nivel de que mi pareja actual puede conocer a todas mis ex importantes, Wow. o sea, a todas, sin excepción, ¿no? Entonces, creo que han formado parte de mi vida. Todas esas personas que han sido relevantes en mi vida, acabe como acabe, por ese momento y ese contexto puntual, pues creo que se puede tener una conversación. Hay veces que más próxima o hay veces que en más tiempo, en la que se entienda de todas las partes qué contexto y qué pasaba en ese momento para que se actuara de esa manera que pudo perjudicar a una de las dos partes. Así que, por suerte, pues hace 1 año y pico, 2 años, escribí a Jorge y le dije, oye, ¿por qué no tenemos una conversación normal y charlamos? Y ya está. Entonces, creo que es algo que me hace la vida más fácil. O sea, no quiero tener ese run en la cabeza con nadie que no me aporta absolutamente nada, de que, no sé, una mala vibra, una mala sensación. Creo que es más fácil. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dejáis la startup? Y entonces, pues creo que es una gran pregunta, porque como decimos siempre, la mayoría de startups mueren. Y ahora que invertimos, pues es normal. Y creo que es algo, lo hablábamos también la semana pasada con Adri y con otros emprendedores, que cuando acabas, dices, ¿y ahora qué? Vuelvo a emprender, vuelvo a la vida corporativa y a ver qué pasa dentro del emprendimiento, qué hago. Y lo mío, pues más de lo mismo, de ir haciendo pequeños tries, pequeñas pruebas en cada una de las cosas y al final, bueno, pues Kino estaba empezando Aticolab con Gaby y contactos en común, me llamó, fue match a primera vista, me dio las llaves en mano desde el día 1 del proyecto y he hecho mi casa de Aticolab porque pues la verdad es que a día de hoy, como digo siempre, pues tengo mi trabajo soñado, o sea, yo no me lo puedo pasar mejor, o sea, yo me dedico a ayudar a gente crack que ha encontrado ineficiencias o problemas en diferentes mercados a que las cosas vayan un poquito mejor y a solucionar los retos y los problemas que tengan. Entonces es ponernos todos los días a solucionar retos diferentes de sector, que aprendo un montón. Porque siempre le digo al emprendedor que si me vienes de agricultura, pues tú me vas a tener que decir todo lo que tú sabes de tu sector para que yo, con lo que sé de negocio y de emprendimiento, podamos hacer ese match máximo, ¿no? Entonces también aprendo un montón, yo que soy una persona curiosa. ¿En qué te fijas para decidir si invertir o no en una startup? Vale, hay que hacer matices porque creo que dependiendo del estadio en el que se invierta, pues te fijas en cosas diferentes, ¿no? Y la realidad es que yo, como un business angel que además hace tickets relativamente pequeños, voy a buscar a esos emprendedores early, ¿no? Siempre decimos que lo que busco es que haya una mínima validación de que tengas tu primera factura. ¿Quién te ha pagado por esto, ¿no? Porque yo soy agnóstico a la hora de invertir, es decir, no me fijo en un sector en concreto, en una tecnología en concreto o en un modelo de negocio en concreto. Me los miro todos y si acaban teniendo sentido y pueden llegar a crecer lo que yo estoy buscando en el tiempo que toca, entonces puede tener sentido para invertir. Pero la primera pregunta que hago es ¿quién te ha comprado esto? Porque es mi primera validación. O sea, si yo no sé al 100% de tu sector, lo primero que tengo que saber, aparte de preguntar a mis relatives que puedan saber de ese sector, si tiene sentido, es si alguien ya te ha comprado y te ha hecho una transacción valorando lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, para mí, en esa etapa, lo más relevante es el emprendedor. La persona. La persona. Y vamos ahí a reducirlo al máximo. Entonces, hay algunas... podríamos decir highs y lows, ¿no? Pero tampoco me gusta porque luego cada caso es un mundo. Pero a priori, pues no es bueno que sea un solo founder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta montaña rusa es mucho más difícil si no tienes a alguien al lado que te pueda entender. Es que de verdad, no tienes a nadie que te haga un relevo en un momento de bajona. O sea, es que no puedes hacerlo. Te lo vas a tener que tanquear absolutamente todo. Por tanto, un poquito más de riesgo hay, ¿sí? Luego hay ese punto de emprendedores súper amigos
pero que han hecho todo juntos, por tanto tienen la misma carrera, prácticamente han hecho las prácticas en el mismo sitio y están duplicados. No, Nosotros. Sí. no Tenemos es a un tan- tercero, pero... no es tan interesante. Igual luego cada uno es diferente y se va encontrando su de esto, pero no es lo ideal tampoco. O sea, ya coño, ya que os juntáis dos, pues prefiero que uno sea técnico y el otro de negocio, ya que estamos, ¿no? Luego hay también ciertas cosas en hacerlo en pareja o en familia. Ya. Por fricciones, porque igual se tiene una de estas. Si me pones la situación ideal, que sean 2 o 3, Vale. si son 2, prefiero que uno de los 2 se vea claramente que es el líder, Vale. por decirlo de alguna manera, la persona a la que me voy a dirigir, etcétera. Y que vengan de backgrounds diferentes. En ese aspecto, a nivel técnico, creo que es algo relevante, que no todo tiene que ser así. Ya. Eso, estamos hablando Pero en luego caso por caso como, ya se vería. como situación ideal. Y luego vamos a la siguiente parte, que es que, sinceramente, esto es mucho más subjetivo y en una reunión de 1 hora es muy difícil, pero por eso Adri y yo intentamos pasar mucho tiempo con los emprendedores. Y es entender cómo es ese trabajo personal para gestionar tus emociones, para escucharte, para entenderte. ¿Tienes algo más aparte del emprendimiento? Y a eso me refiero con deporte, hobbies, ¿a qué haces? Porque te juro que es relevante para que complementen y hagan balance en tu día a día. Y pues lo de siempre, que el camino pueda ser lo más largo posible hasta que encontremos ese objetivo o ese hito que nos estamos marcando. Así que son algunos las de los cosas más... de los- ¿Nosotros qué feeling te hemos dado en este rato? O sea, si tuvieras que decir, yo por el feeling que me habéis dado, ni de coña invertiría o lo estoy... No. O sea, ¿qué feeling te hemos dado? Puedes decir que no, no pasa creo que luego hay o sea, yo te estoy hablando de que es súper relevante la compañía, o sea, la persona, pero si la compañía no tiene la capacidad de ser vale, hiperescalable, Sí. si no tiene la Yo capacidad digo la persona, de... porque nuestra compañía realmente no es una compañía invertible. Invertible. probablemente. Sí, Correcto, yo voy sí, por sí. eso, ¿eh? O sea, pero como emprendedores, a ver, creo, o sea, emprendedores que tienen su negocio principal, como tenéis vosotros, que además quieren comunicar al máximo, ¿no? Y tratar de enseñar o divulgar en esta parte a otros. O sea, que dentro de los dos se ve claramente que podéis venir desde el mismo sitio, pero tenéis personalidades súper diferentes. O sea, tenéis personalidades diferentes. Entonces yo creo que eso es lo que acaba importando, ¿no? Que, número uno, seas capaz de sentarte a hablar a la misma mesa. Y el otro día, esto a veces pasa, ¿no? Pero estaba yo en un correo con unos emprendedores, no sabían que yo estaba en copia o se pensó que no estaba respondiendo a todo. Fallo. Y se hablaron entre ellos, que digo, wow, sí. súper red flag, o sea, de verdad, o sea, ¿cómo puedes hablar así a una persona que está en el mismo juego que tú tratando de hacer al máximo, ¿no? Entonces, oye, ese feeling donde se vea que sois capaces de hablar, de que muchas veces pasa que nosotros mismos podemos en alguna reunión, digo nosotros o los inversores o el que está, generar una mini situación tensa o una duda, coño, ¿cómo reaccionan a la hora de solventarlo y hacerlo? Porque es que hay que sentarse en la misma mesa, hay que hablar las cosas, y si tú no tienes esa capacidad de comunicar constantemente, entender cómo está tu socio, en qué momento necesita más ayuda, más de mi remada, o en qué momento yo también puedo soltar un poco porque él está ahí en un momento fuerte, yo creo que estas son cosas que simplemente maximizan las probabilidades de éxito de ese negocio que ya que ya nos puede parecer interesante. Yo te voy a hacer la pregunta al revés también, porque muchas veces se habla desde el inversor en qué te fijas del emprendedor, ¿no? Y a veces el emprendedor, algunos no tendrán mucha opción, pero algunos tendrán opción de escoger qué inversores quieren meter en su negocio, ¿no? Eso es ideal. Entonces, desde el perfil del emprendedor, ¿en qué tienes que fijarte de un inversor para querer que esa persona invierta en tu negocio? Mira, eso es súper buena pregunta. Porque, por lo general, sobre todo al principio, dinero es dinero. Ya, claro, y coges lo que sea. Lo que venga será Invierte bienvenido. tanto, venga Lógico, para adentro. sí. Y es normal. Entonces, después, hay emprendedores que lo hacen muy bien, que gestionan muy bien esas expectativas de los inversores, ese FOMO que llamamos el fear of missing out, de quedarte fuera de esa inversión, y entonces pues se les junta que tienen 3-4 tickets de grandes, ¿no? Y que tienen que decidir cuál de ellos dejan fuera por de esto. Hostia, número uno, habla con su portfolio. Habla con las que él haya invertido. Y cómo es cuando la situación se pone fastidiada. ¿Cómo es cuando la situación está bien? ¿Te ayuda mucho? ¿No te ayuda mucho? ¿Cómo va a ser ese proceso? Entonces, la primera que te diría es, oye, habla con su portfolio. Es el que mejor lo vas a ver. Y luego ya,
tu feeling, lo mismo. Y esto lo comparo mucho con una entrevista de trabajo. Ya. Tú cuando vas a una entrevista de trabajo, en las primeras, con que me contrates, o sea, me tienes que elegir tú a mí. Yo no elijo nada, ¿no? Pero una vez vas avanzando y tienes un poco más de seniority, la entrevista se da un poco la vuelta. Y es decir, sí, yo tengo mucho que darte y que ofrecerte, pero ¿qué tienes tú que darme y que ofrecerme a mí para que esto sea algo interesante, ¿no? O como cuando vas a buscar trabajo, teniendo un trabajo ya en el que estás. Pues un poco lo mismo, tienes que ir a buscar inversión. Cuando no tienes esa tensión, es decir, aquellos que van con un runway o que le queda caja para 1 o 2 meses, ya puedes correr. O sea, y te van a apretar en las condiciones, claro. Te van a apretar en absolutamente todo. No vas a poder elegir inversor probablemente. El que va cuando tiene dinero y cuando las cosas están bien es ese que va a poder elegir el inversor. Y para poder elegir bien inversor, creo que preguntar a otros emprendedores y obviamente pues tener varias reuniones, que ya va a intentar el inversor tener varias reuniones contigo para entender ese feeling. ¿Y qué es lo que dirías tú cuando ves a un equipo inversor? Dices, ¿estos de verdad van a ser o no? Porque quizá alguien que está empezando a emprender duda y no sabe exactamente qué escoger o no, porque es su primera startup. ¿Cuáles dirías? No, si un inversor hace esto y esto y esto, no. Es que yo creo que ya después también son estilos. O sea, hay inversores que vienen de emprender, por tanto tienen pues un poco más de empatía probablemente con el emprendedor. Ahí, a medida que vamos avanzando y nos vamos metiendo en las inversiones más profesionalizadas después del early stage, pues un VC que ya entra... es un análisis, o sea, es mucho más analítico. O sea, al final salen los números o no salen los números, invierto o no invierto. Por tanto, creo que hay diferentes tipos de inversor en función del estadio y hay diferentes tipos de inversor en función del background que traigan, ¿no? Entonces, oye, pues creo que pues, si tengo que ponerme a elegir, pues aquellos que hayan emprendido es probable que tengan algo guay. Entonces, pues se ponen muy de moda pues estos fondos creados o vehículos de inversión creados por emprendedores. Bueno, pues es un extra que yo sumaría a mi checklist de si puedo elegir inversor, ¿por qué no? Antes de ir a las preguntas finales, y una cosa que me gustaría que rompieras, ¿no? Que es el mito de que emprender, un poco lo hemos hecho, ¿no? Pero el mito de que emprender es estar en Bali con un portátil en una piscina desde el día 1 y bueno, que te vaya... Ni siquiera te lo puedo romper, porque vale. Es que hay matices. O sea, el que se quiere montar un autoempleo con 4 cosas montadas y demás, aplauso, lo puedes hacer desde Bali. O el que quiere ser freelance, que al final es un modo de emprendimiento y trabajando para 2 o 3 clientes haciéndoles aplauso y es perfecto. El emprendimiento startupero de hipercrecimiento no es viable, no es viable. O sea, creo que precisamente equipos localizados que nos permitan pues vivir sobre todo en ese inicio, ese día a día, esa retroalimentación, ese estar en el ecosistema, ese networking, etcétera, que te abre puertas y te da accesibilidad a avanzar pasos más importantes, ahí sí que creo que es... y si tengo que desromantizar el emprender no es solo levantar rondas, emprendimiento de startupero de VC, no es solo levantar rondas de inversión, que muchas veces celebramos las rondas como si hubiesen sido éxitos, que está muy bien porque a partir de ese momento tienes oxígeno, ¿no? Para conseguir tus objetivos de compañía, pero los importantes y los relevantes son los objetivos de compañía. Entonces, creo que... Depende del caso. Depende de lo que quieras en tu vida, ¿no? Depende del caso, depende del tipo de emprendimiento. Uno tiene que hacerse las preguntas y por eso también muchas veces digo a los emprendedores, no todos tenéis que ser esa empresa de hipercrecimiento. Ya. Es que hay emprendedores que no va con ellos. O sea, que no van a querer estar metidos en ese frenesí. Que si tú quieres ser tu propio jefe, van a entrar inversores que van a ser más jefes que tu jefe. O sea, que van a tener conflictos de intereses, que va a haber un punto en el que a medida que vas a ir creciendo y avanzando en rondas, tú te vas a ir diluyendo, vas a ir cediendo poder también a otros stakeholders dentro de la compañía y, bueno, vas a tener que hacer las paces con eso. Eso no te va a pasar nunca si tú montas tu pyme o tu autoempleo para gestionarlo. Entonces, oye, para mí, antes que eso antes de, quiero emprender, vale, perfecto. Siguiente pregunta es,
¿qué tipo de emprendedor quiero ser? ¿Qué tipo de negocio quiero emprender? No es lo mismo el primero que monté en México que el segundo que monté en Barcelona, que el tercero que estoy montando ahora como aceleradora. Entonces, ¿qué tipo de negocio quieres montar? ¿Tú lo que quieres es una libertad financiera y una vida mega tranquila? Perfecto, vete a Bali, te lo montas donde tú quieras y como tú quieras. ¿Que tú quieres tener un impacto real en una sociedad o en un sector en concreto mucho más a gran escala y tu visión y tu misión es ese impacto? Entonces tienes que ir por ese camino del emprendimiento y del hipercrecimiento. Pero prepárate. O sea, es, por decirlo de alguna manera, la Champions League, que No. tampoco es la Champions League, ¿no? Pero el alto rendimiento, por decirlo de alguna manera, dentro del emprendimiento. O sea, te hacen ir mucho más revolucionado, tienes muchos más interlocutores dentro del proceso, no solo tiene que irte bien el negocio, sino también tienes que levantar capital. Entonces, ahí, de verdad, creo que la pregunta es más eso. ¿Qué tipo de emprendedor quiero ser? ¿Y qué más va con mi persona? Porque si no vas a ir a contracorriente y te va a pasar como a mí, que por mucho que te esté molando en ese momento o que las cosas vayan bien, pues el cuerpo dice, ojo. Porque para ti, ¿qué es el éxito? Hostia, qué buena pregunta. Pero para mí el éxito no va nada relacionado con la cantidad de pasta que haces, ni siquiera con el impacto que puedas tener a nivel global. Yo te diría que es mucho más personal y mucho más individual. Es decir, para mí el éxito es que cada uno sea capaz de conseguir esos objetivos que le hacen vivir en paz. Vale. Y mira que digo vivir en paz, ¿eh? En otro momento de mi vida habría hablado más de sentir esas emociones que quiere o de llevarlo más por esa parte. Hoy creo que tener ese estilo de vida que te permite vivir en paz es un éxito real. Y para unos será ese hipercrecimiento y se encuentran en una balsa cuando están a 2000 por hora, para otros será el emprendimiento desde Bali y para otros será el hacer una labor social para otra cosa, ¿no? Entonces, creo que a día de hoy... Y creo que es una muy buena pregunta, ¿eh? Y yo tengo un objetivo y algún día lo haré en mi vida, precisamente ir preguntando por muchas partes del mundo y a gente muy, muy diferente qué es para ellos esa felicidad o Vale. ese éxito, que creo que al final están bastante relacionados y creo que hay tantos puntos de vista diferentes, tantas realidades en función del contexto que tú hayas vivido también. No es lo mismo que se lo preguntes a un europeo que se lo preguntes, acabo de volver de Uganda y Etiopía, da para otro podcast. Pero la pregunta para ellos va a ser totalmente, la respuesta para ellos va a ser totalmente diferente y va a ser muy diferente si lo preguntas en Asia o en cualquier otro sitio. Entonces, lo reduzco muy a nivel individual y eso ha sido por eso, por lo que lo he acabado definiendo como algo individual, y dentro de ese individual creo que la prioridad es esa paz, por decirlo de alguna manera. Cómo encuentre cada uno esa paz y esa estabilidad en su vida va a guiar su vida para llegar a ese éxito. Vamos con las preguntas finales, pero yo creo que hay que hacer una segunda edición, si quieres, Yo vengo cuando 100%. queráis, yo- O sea, Y tercera y cuarta, yo es creo que da para muchas podcasts esto ha de sido muchos como temas. el prólogo del libro. ¿sabes? O sea, hay que hablar de viajes, hay que hablar de muchas cosas. Encantado. Las 4 preguntas, siempre hacemos las mismas preguntas finales. Vale. La primera es, ¿a qué le tienes miedo? Hostia, es una pregunta súper profunda, me voy a poner así, porque yo casi nunca he tenido miedo a nada. Yo soy paracaidista, hago apnea, soy surfista, o sea, he tenido muy poco miedo a salir de esa zona de confort en general. Entonces, hoy sí que me preocupa algo. Y lo podría identificar con un miedo que, por ejemplo, es la vejez de mis padres en este momento en el que me he encontrado. Y es algo, una de las pocas cosas en mi vida que me puede ocupar un lugar en mi cabeza de manera recurrente, que lo puedo asociar pues, con un miedo o una preocupación fuerte, por decirlo de alguna manera. Pero mis 35 años los he vivido sin miedo. Y siempre he dicho que tengo cero miedo a la muerte, por ejemplo. Cero miedo al riesgo, a salir de la zona de confort, a probar cosas nuevas, Me encanta, de hecho. O sea, me siento cómodo en esa parte. Si te tengo que decir algo, y ahí me pongo profundo y creo que esto solo lo he hablado con mis amigos, es algo que me preocupa. Wow. Y si te pudieras ir a cenar con cualquier personaje histórico, y es alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Hostia, es una buena pregunta. No te sé decir. Soy muy poco fan o ídolo de personajes de personajes en general. Me ha pasado con la música, me ha pasado con actor, en general. Soy muy poco fan de nadie. Pero
gente, personas que pudieran dar, a ver, probablemente con Elon Musk sería increíble irte, pero también con Dalai Lama y también con... Por eso te digo, o sea, creo que tengo tantos temas y tantas de esto. De todos ellos, el que más lo mismo sea, ¿no? El que más de diferentes temas sepa, el que más conversaciones diferentes tenga, probablemente sí. Soy muy curioso, entonces cualquier cosa me llama la atención. ¿Dónde harías esta cena? Esta sí que es una pregunta que me gusta mucho más. Fuera de la ciudad, en playa, si puede ser que nos pongan 2 mesas en la arena descalzo 100%, ahí es mi zona de confort y donde me sentiría más cómodo teniendo una conversación súper larga y chill. Si tuvieras que empezar de cero otra vez, ¿qué harías? Si hoy tuviese que empezar de cero, trataría de seguir siendo ese explorador. Como digo yo siempre, aprendí de todo, maestro de nada. O sea, yo soy muy así. Yo he ido aprendiendo de muchísimas cosas y me he ido quedando un poco más con esas cosas que de verdad decía, me mueven la aguja, me importan un poquito más. Pero creo que una de las claves de mi crecimiento ha sido curiosear en muchos ámbitos para acabar entendiendo cuál de ellos era el que más podía conectar conmigo. Así que eso es algo que volvería a implementar desde cero otra vez. Y lo último que siempre hacemos, esa es tu cámara. Entonces, mirando a tu cámara, que es esta de aquí, tienes 1 minuto para lanzar al mundo el mensaje que quieras. Sobre lo que sea. Sobre lo que quieras, ¿eh? Pues eso sobre lo que hemos hablado o sobre otras cosas, este es tu minuto. Wow, qué guay. Yo creo que estamos en un mundo en el que se están dando cambios muy rápidos, cambios más rápidos de los que el ser humano como de manera biológica está siendo capaz de, o es capaz de asimilar. Por tanto, creo que cada vez nos tenemos que fijar menos en la parte de fuera, en todos esos cambios que se producen súper rápido, y nos tenemos que fijar un poco más en esa parte de dentro. Es decir, esto suena un poco hippie, pero es una realidad y un consejo efectivo para que todo el mundo pueda vivir de una manera mejor. Conocerse a uno mismo te va a hacer vivir la vida en modo fácil. Consentirte en los momentos que lo necesitas y darte caña en los momentos que te tienes que apretar un poquito más. Pero para eso solo puedes hacerlo si de verdad dedicas tiempo a mirar un poco para adentro y conocerte un poco más. Y creo que es el mejor... Bueno, no sé si estoy haciendo un pitch demasiado largo, es mega improvisado, brutal, pero de verdad que creo que en esta siguiente etapa y a cambios, va a haber cambios sociales debidos, por ejemplo, a la inteligencia artificial tan grandes. Para mí, y tengo aquí, y esto sí queda para otro podcast, una teoría o una tesis acerca de cómo puede de verdad cambiar la sociedad, la IA, de una manera profunda, pero los cambios sociales tienen que venir acompañados de esos cambios tecnológicos y profesionales. Así que creo que hay que enseñarle a la gente a dedicar más tiempo a mirar para adentro, a autoconocerse, para de verdad vivir un poco más chill y un poquito más tranquilo, más en paz, como decíamos antes. Nos quedamos con ganas de más, ¿no? O sea, yo me quedo con ganas de hacer otra entrevista. haremos otra. Adrián, millones de gracias por venir. Por favor, ha sido un absoluto placer, la verdad, también, muy cómodo. Ya decíamos, yo no sabía de qué veníamos a hablar, pero hablamos de lo que queráis porque, bueno, pues eso, tenéis un altavoz cada vez más guay y que creo que todas estas cosas, cuanto más a gente le seamos capaces de llegar, pues mejor. Así que gracias por la oportunidad. Nos vemos en el segundo podcast. Por hablar. Gracias, Adrián. Chao.